Es un gusto estar en sus hogares nuevamente. Ahora vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de esa proyección que tienen los escritores a través de una obra, porque si recordarán, hemos estado hablando de la historia de Inglaterra y vamos en lo de la revolución industrial. Cuando hablamos de la revolución industrial, estamos hablando que van a haber transformaciones de la humanidad en la que va a ser reemplazada por máquinas, máquinas del vapor, las hiladeras, y ahí van a surgir ciertos personajes que en la literatura van a proyectar todos esos cambios por medio de la literatura, de la escritura en un libro. Estamos hablando de Frankenstein. Pues ahora vamos a hablar de esta mujer que es la escritora de Frankenstein y que va a tener esa repercusión en más de 200 años que hace poquito se cumplieron y que aún es vigente esas ideas, eso que ella dejó escrito, ella dejó eh, pues proyectado en su obra y que no ha pasado de moda. Pero como siempre hacemos, hay que contar un poco de ese personaje, porque necesitamos saber quién es. Es muy, muy importante saber las biografías, porque en cada personaje vamos encontrando. Por ejemplo, en Frankenstein encontramos la ausencia de la madre de Víctor Frankenstein, porque en la vida real de la persona, que en este caso es Mary Shelley, ella va a morir su mamá cuando ella nace y ella va a cargar todo ese pesar, toda esa pena proyectada también por su padre y la va a proyectar en Frankenstein. Pues fíjense en cómo está aquí. María Shelley nace como Mary Wollstonecraft Golding. Va a nacer en Toms, Londres, en 1797. Ella va a ser la segunda hija de la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft, que es su mamá, y la primera hija del filósofo, novelista y periodista William Goldwyn. Fíjense, aquí hay algo que a veces también se confunde. La mamá de ella y ella tienen el mismo nombre y a veces se confunden, pero aquí vamos a ver que una es la madre, una de las madres del feminismo, que es su mamá de ella, y ella es la escritora de Frankenstein. Entonces, vamos a ir marcando todos estos detalles para que pues se vayan perdiendo. Su nombre de Mary Shelley, su primer nombre es Mary Wollstonecraft Godwin. Fíjense aquí lo que va a pasar. Ella se va a casar con Percy Bysshe Shelley, que es el apellido que ella va a adoptar ya en su escritura, porque acuérdense que en aquella época las mujeres no tenían ese derecho de proyectar en otros ámbitos que fueran ocupados por hombres, y por eso ella va a agarrar el apellido de su esposo y la vamos a conocer como Mary Shelley, que es el apellido de su esposo. Aquí ella va a tener a Percy Florence Shelley, es su hijo, y van a ser el 1 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra, en todo lo que es el Imperio Británico. ¿Cómo vamos a ir considerando a esta primera escritora de esa literatura que va a retratar toda esa revolución industrial por medio de la creación de un nuevo ser en la cual después no se va a tener control de él, como pasa en el libro cuando ya no puede controlar a ese monstruo que crió? Pues aquí se va a asemejar lo mismo en la historia de Inglaterra con esa revolución industrial que viene a modificar hasta el clima, porque se empiezan a ver las chimeneas de humo y todos esos ruidos que jamás se habían escuchado. Pues aquí vamos a ir viendo, considerada una de las primeras historias modernas de la ciencia ficción, que el libro que ella va a hacer es Frankenstein, el último hombre, y va a estar considerado como un género de ficción.
aquí fíjense cómo hay frases que Mary Shelley va a hacer a lo largo del libro donde dice, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Aquí, eran frases de su mamá, porque recordarán que su mamá es de las madres del feminismo, hija del filósofo William Goldwyn y de la escritora feminista Mary Wollstonecraft. A los pocos días de su nacimiento, su madre, quien había escrito el Bilkation Wall Woman, Reed, muere en una fiebre perperal, dejando a su marido al cuidado de Mary y de sus hermanos de 3 años y medio y Fanny. Ella va casándose con Wilwyn posteriormente, con una viuda que ya tenía 2 hijos, el papá de Mary, que tenía 2 hijas con la que el filósofo va a dar alumbramiento a un nuevo hijo. Entonces, pues aquí vamos a ir entendiendo que el papá, después de la muerte que había sufrido su mamá por esa fiebre perperal tan grande y muere, él posteriormente pues se va a casar con otra mujer, donde esta mujer ya trae hijos, pero va a engendrar nuevamente otro. Siendo una niña, se evadía en el cementerio de Saint Pancras, donde fue enterrado su progenitora. Sobre su tumba aprendió a leer. Su padre dicen que solía acompañarla junto con su hermanastra Fanny y practicaban lectura sobre la lápida. Percy Shelley, en 1814, a los 16 años, Mary va a abandonar su hogar y su país con el poeta Percy Shelley, con el que había iniciado una relación. A pesar de estar casado, la pareja viaja a Francia y a Suiza. Perdidamente enamorado de Percy Shelley, desde la primera vez que lo vio, Golding no puso ningún reparo en que corriera tras él. No fue ese el caso de la esposa del poeta, quien, humillada y ofendida y embarazada, siguió a la feliz pareja hasta Spersi, localidad en una costa italiana en la que se establecieron. A los desarreglos deducibles de semejante situación no tardaron en sumarse el mismísimo Byron, siempre afectado en todas las clases y en todos los desórdenes. Fíjense en cómo aquí vamos a ir viendo. John Clute, en su enciclopedia en la ciencia ficción, no duda en afirmar una hermana de Mary, a la sazón también alojada en Spencer, frecuentaba la casa de Lord. En cualquier caso, la comunidad se deshace con los suicidios de una segunda hermana que iba a tener Mary y de la esposa de Shelley. Ese matrimonio e hijo contrajeron matrimonio en 1816, después de que la primera esposa de Shelley se quitara la vida ahogándose. Fruto de esta convivencia fueron varios embarazos y un único hijo varón, que solo es el pequeño Percy de Florence, que sobrevivió a la infancia. Recuerden que en aquella época era muy difícil que los niños sobrevivieran. Pues aquí fíjense que una de las cosas por las que se enamora esta Mary de ese poeta, porque él queda prendido de sus ideales, de esa forma de pensar de ella, y al huir ellos dos, aún estando casados, están enamorados, pero están enamorados de sus personas, de sus seres, ¿sí? Y por eso aguantan todo este tipo de, pues, de percances. Percy murió antes de cumplir 30 años, que es el hijo de Mary, en una tormenta mientras navegaba. Su cuerpo fue incinerado, pero antes se les trajo el corazón. Mary lo envolvió en una página de una poesía y trasladó la reliquia durante un cuarto de siglo hasta la fecha de su muerte. Frankenstein, creadora del libro que inauguró la ciencia ficción y que aún hoy en día que rige como uno de los grandes relatos de horror en todos los tiempos, en 1818 publicó la primera y más importante de sus obras de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Vamos a ir desglosando todo esto, porque esto lo tenemos que entender bien. Tenemos que entender por qué es esa fascinación con Frankenstein, por qué son esas partes con que va juntando eso. Ahorita ya estamos viendo esa parte del corazón y por qué lo va a proyectar en su novela, ¿sí? Entonces, pues espero que les guste, porque según parece que escribió esta historieta de Víctor Frankenstein,
por una supuesta noche que el día 16 de junio de 1816 se reunieron con Lord Byron y otros en una villa alrededor de Ginebra, encerrados en su casa con una tormenta, se leyeron los cuentos de terror para entretenerse y Mary imaginó entonces a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo. A los 18 años escribió la novela tras una apuesta de Byron, tal como la va a narrar ella misma en el prólogo de la edición de Frankenstein en 1831, y eso sería también como lo comenta Julio Cortázar, donde dice que todos los cuentos de terror están inspirados en las pesadillas que tenemos. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.